Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Quiero que escuchen un versículo que definitivamente todos los que han leído la Escritura lo conocen y lo aman, porque todos hemos recibido de parte de Dios fortaleza y esperanza a través de este versículo que fue dirigido a los israelitas cuando estaban en cautiverio. Y es interesante que en una situación tan deprimente, tan desfavorable como lo fue el cautiverio en Babilonia, el Señor animaba a su pueblo para que nunca perdiera la fe y la confianza en Él. Por eso es que entre otros, el Señor le dice aquí a su pueblo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Interesante que la palabra de Dios, en un contexto de prueba y de dolor, de sufrimiento, como lo fue el cautiverio babilónico para los israelitas, ahora se deja escuchar la palabra del Señor a través del profeta diciéndoles: no teman, porque yo estoy con ustedes. Definitivamente que suena algo hermoso, y lo es. Sin embargo, vamos a experimentar el temor, el miedo, en diferentes circunstancias de nuestra vida. Si no, no llegara la voz de Dios dando aliento y esperanza. No tengan miedo. Pero cuando dice no tengan miedo, no teman, es porque estaban sintiendo miedo, temor. O quizás les seguía los pies. Es decir, estarían a punto de entrar en una situación de pánico, de miedo, que los inmovilizaría, los paralizaría para hacer algo productivo. Pero la palabra de Dios, desafiándonos a creer, porque lo único que puede deshacer el temor y el miedo es la fe en el Señor, es la confianza en Él, es el amor que pongamos en Él, que el perfecto amor echa fuera el temor. Sin embargo, decía, todos los humanos, incluyendo a los creyentes en Jesucristo, vivirán momentos de temor, momentos en que la duda pudiera apoderarse de nosotros, el miedo a la vida, el miedo a las circunstancias que cambian de un día para otro. Así es, cuando nuestro pequeño mundo parece que se deshace, cuando nuestro pequeño mundo se destruye y nos enfrentamos a experiencias y situaciones nuevas, diferentes, entonces podemos asumir el temor y el miedo a enfrentar lo desconocido. Pero eso no tiene que ser necesariamente malo si nosotros sabemos confiar en el Señor. Pero definitivamente tendremos que luchar contra la adversidad. Tendremos que enfrentarla con decisión, con valor, con fe. Porque el miedo puede causar la destrucción si no existe la confianza en Dios. Y definitivamente, hermanos, todo cambia. Desde que Heráclito lo dijo, ¿verdad? Lo hemos tenido presente, aunque quizás antes de él también, porque por algo lo dijo. Todo cambia, menos la incambiable ley del cambio. Por lo que no podemos
esperar que en nuestro caminar cristiano no vengan cambios que se presentan incluso de una manera abrupta, así de pronto, de la noche a la mañana, y nuestro mundo parece que se destruye. Bueno, les voy a contar un pequeño cuento que nos ilustra esta verdad. Hagámonos niños pequeños en esta mañana o en esta tarde para que la lección no se nos escape. Este cuento nos dice la historia de un muelle o un resorte que vivía tranquilo y seguro dentro de su bolígrafo. Aunque él escuchaba cosas procedentes del exterior, él vivía creyendo que fuera de su mundo, el bolígrafo, no había nada bueno. Solo pensar en dejar su bolígrafo le daba tal miedo que no le importaba pasar su vida encogiéndose y estirándose una y otra vez en el minúsculo espacio de su bolígrafo. Ese era su mundo. Me encojo y me estiro dentro de mi bolígrafo. Pero un día sucedió lo inevitable. ¿Qué cree que pasó? Pues se acabó la tinta. Y cuando su dueño lo fue a cambiar, tuvo un despiste. El muelle saltó por los aires y fue a caer al desagüe del lavabo. Por ahí se perdió de vista el bolígrafo, el muelle, perdón. Y entonces, aterrorizado y lamentándose de su suerte, atravesó tuberías y tuberías pensando siempre que aquello era su fin. Ya no hay esperanza. Durante el viaje por las cañerías, el miedo era tal que el bolígrafo cerró sus ojos. No se atrevió a abrir sus ojos del puro miedo y comenzó a llorar. Y llorando con los ojos cerrados y atravesando las cañerías, siguió su recorrido hasta salir en un gran río. De pronto, cuando él sintió que las aguas se calmaban, entonces dejó de llorar y abrió sus ojos. Cuando abrió sus ojos se quedó maravillado al ver la hermosura del río, sus aguas cristalinas. Pudo escuchar el canto de los pájaros y el viento que soplaba en las hojas de los árboles. Entonces pudo contemplar las piedras en el fondo del río y los peces de colores que allí vivían. Y entonces el bolígrafo comprendió que el mundo era mucho más que su pequeño bolígrafo y que siempre había habido muchas cosas en el exterior que estaban esperando para que él las disfrutara. Por lo que después de jugar un rato con los peces, el muelle se fue para la orilla y después se adentró en un campo de flores hermosas y maravillosas. Escuchó un llanto que le llevó hasta una de aquellas preciosas flores que había sido pisada por un conejo accidentalmente y ya no podía sostenerse recta. Entonces el muelle se ofreció para brindar ayuda a la flor y convertirse en su vestido. La flor aceptó encantada y enseguida se puso erecta. Y así vivieron juntos y felices toda la vida. Siempre que recordaban los eventos relacionados a su encuentro, la historia les daba una risa y un sentimiento de satisfacción de ver cómo aquellas circunstancias adversas hicieron posible el encuentro
entre ellos y siempre se gozaban del hecho de haberse encontrado el uno al otro. Bueno, es un cuento, pero sin dudas, si meditamos en la enseñanza que nos da, somos bendecidos y edificados. Porque muchas veces, amados hermanos, nuestro mundo se nos desbarata, o parece que se desbarata. Se nos echa abajo todo de un momento a otro y perdemos toda estabilidad económica y se apodera de nosotros una crisis emocional o espiritual, incluso cuando tenemos frustraciones, pérdidas en la vida y nos encontramos a merced de todo, sin poder tener un rumbo fijo, sin tener quizás esperanza para el día de mañana, porque hemos perdido nuestro mundo en el cual vivíamos encerrados, cómodos, seguros, incluso pensando en que fuera de ese mundo no hay nada bueno, como fue el caso del muelle. Él estaba muy convencido de que su vida estaba segura y tranquila, moviéndose de arriba hacia abajo, según el dueño usara el bolígrafo. Lo que él no sabía era que fuera del mundo que él tenía, dentro de su bolígrafo, había todo un mundo lleno de desafíos, lleno de oportunidades, en las cuales él podía también ser útil de otra manera, que resultó ser apoyando a aquella flor para que recuperara su estabilidad. Pudo descubrir que existía mucho más fuera de su bolígrafo, cosas hermosas y maravillosas en las cuales él pudo recrearse. No estamos diciendo que no podamos tener temor, que no podamos tener miedo a ciertas circunstancias que se presentan, decisiones que tomamos, oportunidades que se nos dan. Pero lo que sí estamos seguros es que debemos vencer el temor por medio de la fe, la confianza en Dios y el amor al Señor. Porque si entendemos que los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios, si en un momento dado en esa dirección que Dios nos da encontramos obstáculos y dificultades y parece que nuestro mundo se viene abajo, estemos seguros que Dios está en esas circunstancias para ayudarnos, aun cuando Él no haya sido el autor directo de nuestras circunstancias. Él está allí y por eso nos dice como a Israel: si tu mundo se ha caído, si tu mundo está inestable, porque estás enfrentando una crisis económica, una crisis emocional, una crisis familiar, estás atravesando por un divorcio, que es definitivamente un cambio muy brusco que se presenta a veces en nuestras vidas y derrumba nuestro mundo. Aún cuando estemos experimentando el quebranto de la salud y la situación más adversa, nunca olvidemos que Dios sigue diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, no en algunas ocasiones, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estamos solos en nuestro mundo que se nos rompe. Dios tiene elementos que darnos para seguir descubriendo otros mundos, otras realidades que quizás Él tenga preparada para nosotros, pero que por estar en nuestra zona de confort no hemos descubierto. Porque permanecer en un mundo, nuestro mundo, cómodos, sin ningún tipo de desafíos y problemas, parece ser algo bueno, pero también nos estanca.
nos imposibilita de ver los otros pueblos, las otras gentes, las otras realidades que hay más adelante y que están esperando que nosotros las conquistemos. Por eso es que necesariamente la aparente destrucción de nuestro mundo no tiene que ser algo malo, sino que aprendamos a sacar provecho de todas las circunstancias que puedan venir a nuestra vida, aún de nuestros fracasos, porque podemos aprender de ellos y ser mejores en todos los órdenes, mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores hijos de Dios. El cambio no es el fin. El cambio favorece nuestro desarrollo, el explotar nuestros potenciales que tenemos dormidos, que ni siquiera sabemos de lo que somos capaces, porque sencillamente no se ha presentado la oportunidad de demostrar cómo Dios nos ha hecho, con qué madera, con qué potencial para vencer al mundo, cualquiera que este sea. Por eso dice el Señor que con nuestra fe vencemos al mundo, vencemos a la corriente filosófica, espiritual, religiosa, política, cualquiera que sea de este mundo, todas esas ideas, toda esa cosmovisión mundana que desafía a la palabra de Dios, las podemos vencer revestidos del Evangelio de Cristo, revestidos de su poder y de su gracia, revestidos con la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Usted y yo no estamos llamados al fracaso completo y absoluto. No. Podemos perder muchas batallas quizás, pero no la guerra, porque la victoria ha sido comprada por nuestro Señor a precio de sangre. Se está cayendo su mundo. No pierda la fe, no pierda la esperanza, porque como el muelle o el resorte de este bolígrafo, usted tiene todo un mundo exterior por descubrir, por conquistar. Que el Señor les bendiga y les dé fortaleza y gracia a todos en esta mañana. Quisiera pedir oración a nuestra hermana Irma Menchaca, que ya regresó de México, pero se encuentra mal, con vómitos, mareos y cosas así. Oremos para que Dios restaure su salud, que tenga compasión de ella. Quisiéramos orar por un joven llamado Marco Antonio Llanes, hijo de nuestro hermano Guadalupe Belmonte. No sé la situación de salud que tenga, pero está enfermo y necesita de nuestras oraciones. Sigamos orando los unos por los otros, por nuestras diferentes situaciones, y oremos pues, por la salud espiritual de la iglesia, de sus flores. Que la palabra de Dios pueda hacer y llevar el fruto que esperamos. Esto no es algo sencillo, pero definitivamente eso ya se sale de nuestras manos. Predicamos y enseñamos, y si el Espíritu no encuentra una tierra fértil, pues la palabra jamás prosperará. Porque depende de la tierra donde caiga la semilla. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús en la parábola del sembrador. Ni el sembrador era el problema, ni la semilla era el problema. Porque el sembrador es Dios quien siembra la palabra a través de sus siervos. La semilla es la bendita palabra de Dios. Entonces, si no hay fruto, el problema está en la tierra. No seamos mala tierra, hermanos.
no estemos escuchando palabra de Dios y dejándola salir por el otro oído. Entra por un oído y sale por el otro, porque no se operan cambios en las vidas de las personas. Y es una situación triste. Ojalá que ese cambio de su mundo no sea necesario para que haya un despertar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la verdad de tu palabra, por traernos esperanza y fortaleza en medio de la aflicción, por enseñarnos que aunque nuestras circunstancias puedan cambiar bruscamente, tú permaneces fiel para ayudarnos a seguir adelante, para mostrarnos cuánto había por delante y que tú querías mostrarnos. En esta tarde, tú sabes si hay alguna persona que está experimentando la destrucción de su mundo, su seguridad, de alguna manera su estabilidad ha sido movida. Haz que sus ojos se vuelvan a ti y, oh Señor, puedan descubrir que tú estás allí para ayudarles, para abrir sus ojos y enseñarles que hay otro mundo por descubrir. Gracias por hablar a nuestro corazón en esta tarde, Señor. Ponemos en tus manos toda circunstancia, sea necesidad de salud, Señor, ya sea necesidad económica, de cualquier naturaleza. Ten compasión. Toca a nuestra hermana Irma Menchaca, Señor, y sánale de cualquiera que sea el malestar que ella está teniendo. Por favor, Señor, te lo rogamos que lo hagas en el nombre de Jesús. Te pedimos por el hijo de nuestro hermano Guadalupe Belmonte, Señor, te pedimos por Marco Antonio Llanes. Tú sabes cuál es la situación de salud que este hombre tiene. Y, Señor, las veces que tú has intervenido y le has levantado, te suplicamos que esta vez también lo hagas en tu eterna misericordia, Señor. Y traigas paz al corazón de nuestro hermano Belmonte y de toda la familia. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Lo ponemos todo en tus manos para que nos des dirección a cada paso en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.